En este seminario vamos a tocar varios temas que están encerrados en la palabra, y vamos a hablar de 5 principios de vida eterna. De pronto algunas personas de aquí de la iglesia ya los conocen. La idea es que esto tiene que ser como el pan de cada día para nosotros que somos cristianos. O sea, para cualquier creyente esto tiene que ser un pan que cada día le alimente, que cada día le guíe, le ayude, le sustente, lo sostenga y lo anime. Hoy vamos a hablar de 5 principios de vida eterna. Son 5 principios de vida eterna que están estipulados en la palabra. La palabra nos enseña. Los vamos a ir viendo. Y se va a dar cuenta un secreto, que es lo que a mí me inquietaba. Esta estrategia el Señor nos la dio hace muchos años, hace como 30 años, esta estrategia. Y se ha venido mejorando, implementando. Lo más curioso es que casi que el 90% de todos los textos bíblicos están con los 5 principios de vida eterna. ¿Qué son 5 principios de vida eterna? Entonces, para eso yo les recomiendo, primero, tome apuntes. Después, como cuando la grabemos, usted la puede mirar y toma apuntes. O yo se la paso por documento de PDF para que usted la estudie. Ya muchos las tienen. Primero es tome apuntes. Lo segundo, repase. Para repasar los textos tienen que memorizarla. Lo tercero es meditar. Con base en lo que estamos viendo, haga un resumen de lo que estamos viendo. Y lo último, para multiplicar o para que eso se aplique a nuestras vidas, tenemos que enseñarlo. Ya lo vamos a ver. Entonces son 4 pasos fundamentales: escribir, repasar, meditar y enseñar. Que esto también está contemplado en un seminario que les voy a dar más adelante, donde es el mapa. El Señor me dio hace como unos 15 años el mapa espiritual. ¿Sabe qué es un mapa espiritual? Mandamiento, aplicación, promesa y aplicación. El mapa espiritual, ¿se acuerdan del mapa espiritual? Bueno, entonces el mapa espiritual transforma vidas y está contemplado también en la palabra. Entonces, para eso tenemos que tomar apuntes, memorizar, hacer un resumen y enseñárselo a otros. Enseñarlo es multiplicarnos. Siguiente. ¿Cuál es la razón? Pregúntese, ¿cuál es la razón por la que las personas se acercan a Dios? ¿Cuál es la razón por la que las personas se acercan a Dios? ¿Ha pensado eso? ¿Por qué una persona se acerca a Dios? ¿O qué motiva a las personas a seguir a Jesús? ¿O qué importancia tiene ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué la gente es cristiana? ¿O por qué la gente tiene que seguir el Evangelio? ¿O por qué la gente se vuelve a Dios? Hay muchas motivaciones. Pase a la siguiente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el Jesús que nosotros estamos presentando a la gente? ¿Por qué? ¿Cuál es la opción que le damos? Le decimos a la gente, vuélvete a Dios porque Dios sana. Escúcheme muy bien lo que estoy diciendo, los que me están viendo ahí por las redes. ¿Cuál es la manera como presentamos a Jesús? Presentamos, no es que Jesús hace milagros, no es que Jesús sana, escúcheme, no es que Jesús da bendición, provisión, bendición, ayuda. Eso es lo que normalmente el Jesús que presentamos. Entonces, escúcheme muy bien lo que yo le voy a decir. Cuando presentamos un Jesús temporal, ¿sabe por qué es un Jesús temporal? Porque de acuerdo a su necesidad o su circunstancia, la gente necesita a Jesús. Entonces, si está enfermo, necesita a Jesús para que lo sane. Está angustiado, necesita a Jesús para que le dé paz. Tiene problemas, recurre a Jesús para que le solucione los problemas. A eso le llamo yo un Jesús temporal. Entonces la gente va a estar con Jesús temporalmente, mientras se le soluciona el problema. Entonces, creo yo que hace muchos años se está presentando un Jesús equivocado. Aunque Jesús sí dé sanidad, aunque Jesús haga milagros, aunque Jesús traiga paz, consuelo, bendición, abundancia, prosperidad en nuestras vidas, no es el principal objetivo de Jesús en nuestras vidas. Y usted tiene que tenerlo muy claro para que usted se lo pueda enseñar a otros. De hecho, la iglesia está así porque muchas veces la gente busca a Dios temporalmente, de acuerdo a su necesidad, pero Dios no está arraigado en su corazón. Entonces, como Dios no está arraigado en su corazón, Jesús no es su prioridad. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Si yo le muestro a un Jesús que hace sanidad o que da sanidad, ¿sabe qué me dice un ateo o una persona de otro país o de otra religión? Yo no necesito a Jesús para ser sano. Yo voy al médico. O yo hago yoga y me sano. O algunos creen en la autocuración, entonces no necesitan a Jesús porque ya tienen otro método.
No es que yo necesito a Jesús para que me traiga paz. Entonces dice, no es que yo hago oración trascendental, meditación trascendental, yo voy al psicólogo para que me dé paz, o yo tomo pastas para que me dé paz, que es lo que está de moda, tomar pastas. Con la psicología que se brinda hoy día, la gente toma pastas o muchas herramientas para tener paz, para controlar la depresión, la ansiedad, la tristeza. Entonces la gente toma pastas. No, yo no necesito milagros porque yo no creo en los milagros. Yo no creo en un Dios de milagros. Yo creo en que yo me puedo autocurar, dicen algunos. ¿Sí? O el karma, dicen algunos que tienen un karma. El caso es que si usted le presenta a un Jesús que le soluciona un problema temporal, usted va a tener gente temporal con Dios y no tiene su corazón arraigado a Dios, porque no conoce al Jesús de la eternidad y hasta la eternidad. Por eso dice la Biblia que es el principio y el fin. Entonces, ¿cómo una persona podría ser seguidor de Jesús e imitarlo? Pregúntese eso, ¿cómo una persona podría ser seguidor de Jesús e imitarlo? Si el Jesús que le estamos brindando es un Jesús temporal, de acuerdo a su necesidad o a la circunstancia, le estamos brindando una respuesta. Entonces no es el Jesús que mucha gente necesita. O si lo necesita, pero mientras se le soluciona el problema. Yo he podido orar por mucha gente enferma de cáncer, enfermos de SIDA, enfermos de muchas cosas, y se sanan. Y apenas se sanan, no vuelven. O mucha gente dice, no, yo necesito, acérquese a Jesús porque es que Jesús da vida y vida en abundancia, dicen algunos. Es que si tú te vuelves a Dios, Dios te prospera. No, una persona que no necesita a Dios, ¿sabe qué te dice? Una persona que no necesita a Dios dice, no, yo solamente necesito ser diligente, ser trabajador, ser esforzado, ser valiente, y no necesito a Jesús o a Dios para que me prospere. Así debe ser mucha gente. ¿Por qué? Porque el Jesús o el Dios que les estamos mostrando es solamente para que tengan riquezas o abundancia, como pasa en muchos casos. Entonces la gente busca a Dios por riquezas o por finanzas o por bendición, pero apenas no tenga la bendición, se va. Apenas no reciba sanidad, se va. Apenas no tenga paz, se va. Apenas tenga problemas en su vida, sale y se va. Entonces ese Jesús que le presentamos no sirvió. Siguiente, ¿qué garantiza que una persona es salva y tiene vida eterna? Pregúntese, ¿qué garantiza que una persona es salva? O sea, recibió la salvación y realmente tiene vida eterna. Vamos a ver, ¿es Jesús tu salvación? Vamos a ver un ejemplo. Pasa. La Biblia me enseña varias enseñanzas que tienen los 5 principios de vida eterna, y entre ellas, una de ellas es el joven rico, que está en Marcos 10:17, y otro que es Juan 3:16-19. Están los textos bíblicos. Pero pasemos al siguiente. Miremos el siguiente, Marcos 10:17. Miren, quiero que usted lo mire como en la Biblia están los 5 principios de vida eterna. Cuidado con el niño. Mírenlo acá en el tablero. Si usted se da cuenta, dice la escritura, léanlo conmigo, se va a dar cuenta cómo están los 5 principios de vida eterna. El primer principio es el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Segundo, tenemos que vivir su palabra, seguir a Jesús, sus mandamientos. Tercero, el amor, la condición de Dios para el pecador. Cuarto, Jesús es el único salvador, tenemos que tomar la cruz y ser como Jesús. Y quinto, tenemos que arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Si no hay cambio de condición en cuanto a mi creencia y mi confianza en Cristo, no soy salvo. Ahora, si usted lo mira, en esa enseñanza están los 5 principios de vida eterna. Al salir Jesús, al salir Él para seguir su camino, vino corriendo a uno Él, hincado la rodilla delante de Él, y le preguntó. ¿Qué le preguntó? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ese hombre aparentemente era un hombre del Sanedrín, o un sacerdote, o ese joven rico era un hombre que seguía los mandamientos, o era un hombre importante en la iglesia en ese entonces. Y aún él, siendo una persona importante dentro del templo, le pregunta a Jesús, oiga, ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? Cuando yo era joven, a mí me enseñaron que la pregunta más importante del ser humano era ¿con quién me casaré? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la principal pregunta para usted? Y todo el mundo decía, ¿con quién me casaré? No, pues la Biblia me dice que la pregunta más importante que yo tengo que responder es ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y se lo preguntó un hombre docto. Entonces, versículo 18, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sí ven? Ahí nos está mostrando el pecado. Nadie es bueno, solo uno, Dios.
Versículo 19, léalo conmigo, quiero que lo lea. Los mandamientos sabes. ¿Qué le dijo? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, en pocas palabras Jesús le dijo, usted tiene que vivir la palabra. Jesús no le dijo al joven rico, no, ¿se acuerda los mandamientos que usted escuchó? Ya no sirven, porque ahora vine yo, y como yo vine, deseche la palabra. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? ¿Quieres tener vida eterna? Sí, Señor. ¿Sabes los mandamientos? Sí, Señor, aplícalos. Jesús no dijo, no, es que cuando yo vengo, yo voy a quitar los mandamientos. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, sí, ¿sabes los mandamientos? Entonces respondiendo, le dijo, léalo por favor. Maestro, todo esto lo he guardado desde la juventud. El hombre ya guardaba los mandamientos, pero no vivía Jesús. No vivía según Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Léalo. Mirándole, ¿qué? Le amó. Vea el amor de Dios. Mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le dijo? O sea, guardaba los mandamientos, ¿sí o no? Iba al templo. Incluso en las otras versiones dice que el hombre iba al templo, no ayunaba y hasta diezmaba. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Dice, una cosa te falta. ¿Qué le dice? Léalo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué le dice? Ven, sígueme tomando tu cruz. Eso era lo que le hacía falta a él. Ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, usted tiene que guardar los mandamientos, claro que sí. Pero si usted no sigue a Jesús, o sea, Jesús es el único Salvador. Tienes que guardar los mandamientos, claro, pero tienes que seguirme. Versículo 12, pero él afligido por esta palabra que hice, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En pocas palabras, no quiso cambiar. Yo pienso que si ese hombre hubiera cambiado, hubiera sido el mejor discípulo que Jesús hubiera tenido. Es más, si hacemos un recorderis en la palabra, ¿cuál fue el mejor discípulo aparentemente que tuvo Jesús? Pablo. Y Pablo guardaba los mandamientos al pie de la letra. Y el que más escribió fue Pablo, porque Pablo guardaba los mandamientos. Y Pablo era un hombre del Sanedrín. Entonces pareciera que tal vez Pablo no vino a reemplazar a Matías, sino a este hombre que rechazó a Jesús. Porque aunque guardaba la palabra, aunque iba a la iglesia y aunque hacía todo perfecto, no quiso dejar todo. En cambio Pablo, que dijo, yo dejo todo porque para mí es basura. ¿Ve la diferencia? Él no quiso cambiar, o sea, no hubo arrepentimiento. Versículo 23, entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. ¿Sí o no? Dios, ¿qué le pidió? Jesús, ¿qué le pidió? Le pidió un cambio. Si no hay cambio en nuestras vidas, usted puede hablar muy bonito, usted puede ir a la iglesia, puede tener su Biblia de brazo, pero si no hay un cambio en su vida, usted no va para el cielo. Luego dice el versículo 24, léalo por favor, quiero escuchar su voz. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, escuche, ¿qué les dijo? Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios. ¿A quién? A los que confían en las riquezas. O sea que el problema no es tener riquezas, el problema es confiar en ellas. Y ese hombre tenía más puesta su confianza en sus riquezas que en Jesús, por eso no las quiso dejar. Entonces, si yo analizo, ahí están los 5 principios. El pecado, no vivía en la palabra, no vivía según Jesús. Jesús es el único Salvador, no quiso cambiar, no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, Jesús pidió un cambio. Ahí están los 5 principios de vida eterna. Pásalo. Ahora, ¿qué veo yo? En cada texto bíblico que usted analice de todo esto que yo le voy a dar, se va a dar cuenta que los 5 principios bíblicos, o al menos mínimo 3, están en cada texto bíblico. Porque para usted debe ser indispensable conocer los 5 principios bíblicos, los 5 principios de vida eterna y vivir conforme a ellos si es que usted va para el cielo, ¿no? ¿Quiénes quieren ir para el cielo? ¿O quiénes quieren ir para el infierno? ¿Alguien quiere ir para el infierno? Allá es calientico, para los que no les gusta el frío, allá es calientico. El caso es que el primero es Dios es amor, el segundo es el pecado me separa de Dios, el tercero es Cristo es el único Salvador, el cuarto debe haber un cambio por arrepentimiento y el quinto es aceptar vivir en Cristo. Esos 5 principios están en casi toda la Biblia. En cada texto habla de eso. Ya lo vamos a ver. Veámoslo ahora en otro texto.
Juan 3:16, léanlo conmigo, ese texto todo el mundo se lo sabe. Ahí habla del amor, habla que Jesús es el único Salvador, habla del pecado, que somos pecadores. Cuarto, habla que debemos cambiar, debe haber un arrepentimiento. Y quinto, habla que debemos seguir y vivir en Jesús. Seguir a Jesús es vivir en Jesús, y ahorita lo vamos a ver. Porque si la Biblia dice, es que yo creo, pero los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo respeta, no tiemblan ante Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Léalo conmigo y se va a dar cuenta. Porque de tal manera, léalo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios para nuestras vidas? Pues en que, aún siendo pecadores, dice, Él quiso salvarnos. Esa es la mayor manifestación. Nosotros deberíamos estar ya condenados, esto se debe haber acabado hace rato, pero Él está esperando que por su amor nos volvamos a Él. Que yo uso estos 5 principios de vida eterna primero, para decirle al pecador, al que no conoce de Dios, oye, tú tienes que volverte a Dios porque Dios te ama. Y la gente dice, pero si Dios me ama, ¿por qué todo el mundo está al revés? Porque el mundo está al revés, porque existe tanta maldad. Porque tú estás lejos de Dios. Entonces tú tienes que acercarte a Dios porque Dios es amor. Pero tú estás lejos de Dios porque el pecado, miren acá, el pecado separa. Por eso estamos lejos de Dios y sentimos algo en nuestro corazón. El pecado nos separa. Pero tienes que reconocer el tercero, que es Cristo, el único que da salvación y vida eterna. Cristo da salvación y vida eterna, pero tú tienes que arrepentirte, tú tienes que cambiar. Tiene que haber un cambio en tu vida, cuarto. Y quinto, si tú estás en Cristo o aceptaste en Cristo, tú tienes que vivir conforme a la palabra. Eso es para una persona que no es creyente. Ahora, si la persona ya es creyente, yo le digo, tú no te apartas de Dios, o yo no me aparto de Dios porque Él es amor. ¿Cómo me voy a ir para el otro extremo del amor? El otro extremo del amor es el odio, la ira. Yo no me voy a apartar del amor de Dios. Y como no me aparto del amor de Dios, reconozco que yo soy pecador. No me puedo apartar de Dios porque necesito de Él, porque Él limpia mis pecados. Yo reconozco el tercero, que Él es el único y suficiente Salvador. No necesito nada más que a Jesús. Pero si yo necesito a Jesús, yo tengo que reconocer que estoy mal y hay algo malo en mi vida. Entonces tengo que arrepentirme. Y si me arrepiento, es porque dependo de la palabra y vivo con base, conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces aplica para el no creyente para que se vuelva a Dios, y aplica para el creyente para que siga aferrado a Dios. Pero si yo no tengo esos principios de vida eterna, es como decir que la bandeja paisa va con pollo, ¿cierto? Que nos inventamos unas recetas, el evangelio según San John, nos inventamos cosas. Entonces no, necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Vamos a ir con el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el primero? Páselo, hijo. ¿Está pendiente o no? El primero que tenemos que reconocer es que Dios es amor. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios para nuestras vidas? Páselo, hijo. Quiero que lo lea, quiero escuchar su hermosa voz. Allá usted que me ve también, léalo también. Quiero ser el que léalo primero. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, ¿cuánto hace que Dios le está dando la oportunidad a la humanidad o a nosotros mismos que nos volvamos a Él, que corramos a sus brazos? Dice, con amor eterno te he amado. Dios siempre manifiesta su amor con el pecador. Es, vuélvete a mí, quiero tomarte en mis brazos. Segundo, léalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor es lo más hermoso que pueda existir, porque Dios con amor tiene sus brazos abiertos para que nos volvamos a Él. Pero nosotros estamos muy ocupados con muchas cosas y no recurrimos a su amor, y después pues decimos, me siento lejos de Dios, nada me funciona bien, todo está al revés, parece que Dios no me ama. ¿Por qué? Porque yo no corro a su amor. Juan 3:16, ¿qué dice? Léalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óyeme, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú te pierdas. Regrésese un poquito, por favor. Regrésese. Mire lo que dice acá. El que en Él cree no es condenado. ¿A quién condena Dios?
a nadie. La gente se condena sola cuando decide no creer. Dice, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Léalo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Yo conozco a Jesús. ¿Y usted sabía que Jesús es sanidad? Sí, pero usted recurre a otros sanadores. ¿Usted sabe que el nombre de Jesús es vida eterna? Sí, pero usted busca la vida en otras cosas. ¿Jesús es bendición? Sí, pero usted busca la vida. ¿Sabe cuántos nombres tiene Jesús según la Biblia? Tiene 702 nombres. Príncipe de paz, amoroso, consuelo. Usted puede encontrar muchos nombres. Y la gente no conoce el nombre de Jesús, de Yeshua, de Yahshua. La gente piensa que Jesús es Jesús. No, para conocer el nombre de Él tengo que ir más allá y aferrarme solo a Él. Pero la gente conoce el nombre de Jesús, entre comillas, pero realmente no dependen de Dios, no confían en Él. Dice la escritura ahí, y esta es la condenación, léalo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí ves? No se quisieron arrepentir. ¿Sí ves? Los hombres no se quisieron arrepentir. ¿Por qué? Ayúdeme. Porque sus obras eran malas. ¿Sí ve? Cuando una persona no viene a la iglesia, está mostrando que ama más el pecado o que ama más otras cosas antes que a Dios. Dice, el que no viene, ¿sí?, muestra que sus obras son malas. Léalo. Porque todo aquel que hace lo malo, léalo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Él pide un arrepentimiento. Si tú no te acercas a Dios, ¿qué garantía hay de que tú sí estás en la luz? Si tú no te acercas a Dios, ¿qué garantía hay de que vas para el cielo? Y el 21, léalo, por favor, léalo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas. Dios pide obras. Vea, obras en Dios y obras de maldad. ¿Ves la diferencia? O sea que sí tiene que haber un arrepentimiento. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que la gente prefiere irse para el otro extremo. La gente no quiere el amor de Dios. La gente no quiere el amor de Dios. ¿Sabías eso? Sigue, pásate al primero. Siga. El segundo, gracias. Sí. El segundo, el pecado nos separa de Dios. Ya sabemos que Dios nos ama. Tenemos que acercarnos a su amor, que es lo contrario al amor: el odio, la ira. Entonces, si tú no te acercas al amor de Dios y estás lejos del amor de Dios, ¿qué puede reflejarse en tu vida? Tristeza, amargura, depresión, ansiedad, ira, porque no estás cerca a su amor. Pero cuando estamos lejos de Dios, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué me puede separar a mí de Dios? Pásalo. Léalo. ¿Qué es pecado? Infracción del consejo de Dios. Algunos dicen, no, es que la ley, empezando porque hay varias leyes. Está la ley abrahámica, la ley davídica, la ley mosaica, está la ley sacerdotal. No, la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y es más, si usted analiza, en otra enseñanza les va a los 10 mandamientos de Jesús, que Jesús también enseñó los 10 mandamientos. De hecho, en Jesús es más peligroso los mandamientos, porque en el Antiguo Testamento era, si tú eras encontrado en adulterio, te tienen que apedrear. Entonces tú tienes que estar acostado con otra persona que no es tu esposa para que te apedrearan. En el Nuevo Testamento es más delicado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que cualquiera que adultera con sus ojos ya pecó en su corazón. ¿Sí ve que el pecado es más delicado? Entonces pensamos que los mandamientos del Antiguo Testamento son más duros. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es ir en contra de los preceptos de Dios. Hay mucha gente que está equivocada. Por ejemplo, los errados, los calvinistas o hipercalvinistas, los que manejan esa doctrina, están muy errados, porque la ley sigue vigente. Lo que no está vigente es la ley sacrificial. ¿Sí que esa es otra ley? Porque Jesús pagó el sacrificio por nosotros. Él ya pagó. Bueno, algunos no siguen la ley de Dios, pero llega Pentecostés y lo celebran. Llega Yom Kippur y lo celebran. Llegan primicias y lo celebran. Y eso es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿están o no están en la ley?
La gente busca lo que le conviene. Pero realmente la ley de Dios tenemos que aplicarla para nuestras vidas, celebrar las fiestas. No de manera ritualista como la celebran algunos, porque todas las fiestas simbolizan o señalan a Jesús, a Yeshua. Lea el siguiente texto, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús al joven rico? No hay justo ni aún uno. Léalo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vea los pecados. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Es más, Jesús, siendo santo y perfecto, porque nunca pecó, Él dijo: ni siquiera yo soy bueno. No es que Él nació concebido en pecado, porque todos en Adán somos pecadores. Y Él por eso tuvo que haberse hecho hombre. Él participó de la divinidad de Dios, pero también del ser humano a través de María. Y María nació en pecado. María no era santa. Cayó en gracia delante de Dios simplemente porque Dios pudo escogerla a ella o a cualquier persona. Pero realmente Jesús no pecó, aunque su naturaleza era pecadora. Por eso decía: no hay ni uno que sea bueno. Lo más tenaz es que dice: no hay quien entienda. Y usted le dice a la gente: ¿entendió? ¿Leyó la Biblia? Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué entendió? Nada. ¿O entienden otra cosa? La otra dice: no hay quien busque a Dios. Si yo te digo, si vienes a la iglesia este fin de semana, vamos a rifar un paseo a San Andrés, todo pago por 8 días. La gente viene a la iglesia porque es lo que se les ofrece para que reciban bendición. Entonces vamos a hacer un culto de sanidad y milagros. La gente busca el milagro. Vamos a ver un culto de prosperidad y abundancia. La gente viene a buscar eso. Pero la gente no busca a Dios. Buscar a Dios es reconocer su grandeza, su hermosura, su poderío. Yo me rindo ante Dios por lo maravilloso y precioso y maravilloso y santo que Él es, no por lo que me ofrece. Y estamos ofreciendo a un Cristo que ofrece cosas. Y la gente no sabe que tiene que buscar a Dios o a Jesús es para vida eterna. O usted busca a un Jesús temporal que le soluciona sus problemas temporales, o usted busca a un Jesús que da vida eterna. O usted enseña a un Jesús que trae prosperidad, abundancia, sanidad y milagros. O al contrario, usted quita todo eso y dice: Jesús te da vida eterna. Tú necesitas a Jesús porque da vida eterna y tú estás lejos de Dios porque tú pecas. Pero la gente no busca a Dios. Luego dice el tercero: todos se desviaron. ¿Cuántos muchas veces decimos: ay, es que yo ando bien con Dios y tenemos la Biblia bajo el brazo? Pero nos desviamos, cogimos un camino incorrecto, una doctrina incorrecta. No es la doctrina de Jesús. Hoy está la gente feliz con doctrinas de hombres, pero es la doctrina de Jesús. Se hicieron inútiles. Cuando no practicamos la palabra, cuando no vivimos la palabra, somos inútiles. Y ese hombre joven rico era un inútil, porque lo único que tenía era plata y iba a la iglesia, pero no le pudo tal vez llevar el evangelio a otros, o su vida no pudo ser de ejemplo y testimonio a otros. Y cuando no estamos a pleno con Dios, nos hacemos inútiles. Dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, la palabra a mí me enseña por todos lados que el pecado me separa de Dios. Isaías 59:2, ¿qué dice? Léalo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si ves, lo dice la Biblia, yo no me lo inventé. Está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Si pecamos, si nosotros estamos arraigados a nuestras iniquidades, a nuestras impiedades, estamos lejos de Dios. Ay, es que Jesús ya nos lavó con su sangre. Sí, toda acta de decretos que era contraria, Él la llevó a la cruz. Pero Él borró el acta de decretos y nosotros seguimos escribiendo, porque nos llevamos una vida santa. Entonces el pecado me separa de Dios. El pecado me separa de Dios. Tercero, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No se lo olvide. Primero, dígalo: Dios es amor. Segundo, el pecado me separa de Dios. Y tercero, Jesucristo es la única opción de vida eterna. Él es el único Salvador. Léalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sí lo alcanza a leer? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué?
de la ira. Una de dos, o usted se acerca al amor de Dios, o al otro lado, ¿cuál es? La ira. O el amor de Dios o la ira. Y lo dice el Nuevo Testamento, que de hecho el Nuevo Testamento y el Antiguo son el mismo, porque Jesús enseñó todo el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús enseñó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. Así de errados estamos con nuestras doctrinas. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O usted se acerca al amor de Dios, o se aleja del amor de Dios. ¿Y qué hay lejos del amor de Dios? La ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, salvos por él. ¿Sí ve? Él es el sacrificio que se ofreció para limpiar nuestros pecados. Antes tenían que matar un becerro, un cordero, y ese becerro, ese cordero, se derramaba la sangre para limpiar el pecado del pueblo. Esa es la ley sacrificial. Él pagó por la ley sacrificial. Él es el sacrificio puro, santo y perfecto. Por eso necesitamos a Jesús. Juan 14:6, léalo. Léalo, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús dice: mire, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dijo Jesús: yo soy la verdad. O sea, su camino tiene que ser el mismo camino de Jesús. La verdad es Jesús. Usted tiene que vivir en la verdad de Jesús, la verdad de su palabra. Y Jesús es la vida que Él dejó establecida, que Él vivió, es nuestra imagen de vida que tenemos que seguir. Nadie se puede acercar al Padre sino de acuerdo al estilo de vida que Jesús vivió. Si usted no vive de acuerdo al estilo de vida que Jesús vivió, usted no va para el cielo. Si me conocieses, dijo Jesús, también a mi Padre conocerías. Mucha gente no conoce a Jesús. La gente es feliz con Elías, con Eliseo, con Rebeca, con Ruth, con Marta, con toda esa gente, con Juan el Bautista, con Pablo. Ahorita no hay cristianos, hay paulinos, porque son seguidores de Pablo, pero no a Jesús. Si me conocieses a mí, a mi Padre conocerías. Pero el más triste es ese, Juan 3:36. Léalo. Léalo todos, por favor. Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que no cree, dice, la ira de Dios está sobre él. Dice el Padre: ¿cómo van a rechazar a mi hijo? Si tú rechazas a mi hijo, mi ira está sobre ti. Entonces seguimos muchas doctrinas, pero la gente no sigue a Jesús. Y cuando no se sigue a Jesús, no se cree en Jesús, no conocen a Jesús, la ira de Dios está sobre él. Siguiente. Pregúntese, hágase la siguiente pregunta. Si Dios entregó a Jesús, si Jesús se entregó por mí, ya sabemos que Dios nos ama. Ya sabemos que el pecado nos separa. Ya sabemos que Jesús es la única respuesta para yo tener vida eterna y que me acerca al Padre. La pregunta es: ¿yo tengo alguna responsabilidad? ¿Sigo viviendo una vida del común? ¿Sigo viviendo a mi manera? ¿O vivo una vida en Cristo? ¿Recibo la vida eterna? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Porque yo conozco mucha gente que lleva años y décadas en Cristo, aún no pastores, pero sus vidas no son iguales a las de Jesús. Y Jesús tenía pruebas, Jesús tenía dificultades. Imagínense que Jesús acababa de sanar a uno y la gente le daba la espalda. Jesús le daba de comer a la gente, Jesús los sanaba, Jesús los visitaba en la casa, los bendecía, y la gente estaba buscando cómo apedrearlo. Y la doctrina de los hombres hoy día, para algunos no, es que no nos pueden perseguir, que todo nos tiene que salir bien, que nada nos puede salir mal. Eso es lo que nos están enseñando, cuando no fue lo que vivió Jesús. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Jesús? ¿Vivimos para agradar a este mundo? Cuarto, ¿cuál sería mi responsabilidad? Después de conocer el mensaje de salvación, ¿qué decisión debemos tomar? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Si tú no cambias, te mocho una mano. Entonces la gente cambia por miedo. Y eso es lo que se hace muchas veces.
le metemos miedo a la gente. Te vas para el infierno, te vas a condenar, hijo del diablo. Pues sí, esa es una realidad, no podemos negarla, pero no es la herramienta para que la gente se vuelva a Dios. Cambio y arrepentimiento es lo mismo, pero usted cambia por arrepentimiento, no cambia por miedo, o no cambia por manipulación o por conveniencia. Si te vuelves a Dios, Dios te va a bendecir. Eso es cambio por manipulación, por conveniencia. Ay, es que si yo me vuelvo a Dios, Dios me sana. Si yo me vuelvo a Dios, Dios me prospera. Si yo me vuelvo a Dios, Dios me bendice. No, a veces la gente se vuelve a Dios. De hecho, el libro de Hebreos habla de que muchos esperaron y caminaron en fe, pero no recibieron nada, dice la Biblia. Así que tú te vuelves a Dios porque cambias, porque lo amas, porque reconoces su grandeza. Tú cambias por arrepentimiento. Arrepentimiento es que estoy avergonzado de lo que hice mal. Pásalo, léalo. ¿Qué dice? Léalo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En pocas palabras, si usted no se arrepiente y si usted no se convierte, sus pecados no son borrados. Literal, dice, arrepentidos y convertidos ¿para qué? Para que sus pecados sean borrados y para que de la presencia de Dios venga refrigerio. ¿Sabe cuál es el refrigerio? El consuelo de que tenemos vida eterna. Ese es el mayor refrigerio, obvio. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Cuando te vuelves a Dios, Dios sí te puede sanar, Dios sí te puede bendecir, Dios puede traer paz a tu vida. Claro que sí, Él lo puede hacer, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que tú tengas salvación y vida eterna, y para eso tienes que arrepentirte. Si tú no te has arrepentido y si tú no te has convertido, si no has cambiado tu manera de ser, lo que era antes a lo que es ahora, si usted no se ha convertido, sus pecados no han sido borrados. Entonces llegamos a la iglesia y nos dicen, haga una oración. La gente hace la oración y dice, ya tiene el cielo, ya va para el cielo. No, así no es. No es lo que dice la Biblia. Jeremías 18:8, léalo. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual yo hablé, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, ya hay mucho castigo pendiente para algunos. Pero si tú no cambias o si la gente no cambia, el castigo sigue vigente. Isaías 55:7, léalo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿qué? En perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dese cuenta como el versículo 8 y 9 los han cogido siempre para manipularnos, pero realmente están hablando de salvación. Dios quiere que tú tengas vida eterna y que tus pensamientos sean más altos que los de Dios. Si tus pensamientos son más altos que los de Dios, tu preocupación siempre será la vida eterna. Versículo 5 de Romanos 2, léalo. Pero por tu dureza, léalo, y tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que van a la iglesia, cantan bonito, que diezman, que ofrendan, que eso andan bien impecables, pero que no se han arrepentido? ¿Qué dice la Biblia? Hay ira guardada para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, no porque vas a una iglesia eres salvo, no porque vas a una iglesia tienes vida eterna. Tú tienes vida eterna cuando has cambiado, cuando te has convertido. Tú tienes vida eterna cuando tu vida se refleja o se asemeja a la de Jesús. Mira el quinto, ya para terminar, nos faltan todavía media hora más. ¿Qué dice? Aceptar vivir. ¿Qué es aceptar vivir en Cristo? La gente piensa que solo creer. Yo creo que existe Marte. Sí.
¿Ya fue a Marte? No. ¿Cierto? Yo creo que existe la luna, sí. Y la veo, sí. Tengo experiencias con la luna, sí. Cuando cambia la luna, hay cambios de clima, los mares se alborotan, hace mucho frío, etc. ¿Estuve en la luna? ¿La luna ha venido a mí? No. ¿La puedo ver? Sí. Entonces, ¿cuál es la manifestación en mi vida cuando yo creo en Jesús? Porque mucha gente cree en muchas cosas. Pero ¿cómo es Jesús entonces? Entonces, aceptar vivir en Cristo es vivir conforme al modelo de vida que Cristo nos enseñó. Vamos a ver qué dice la Escritura. Pásalo. Léalo, por favor. Quiero que usted lo lea. Quiero escuchar esa voz tan hermosa que usted tiene. Por favor, léalo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, léalo todo, leámoslo juntos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dígame dónde está eso. ¿Está en el Antiguo Testamento? Para los que creen en el Antiguo y el Nuevo, para mí la palabra es una sola. Pero hay gente que dice, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no sirve porque eso es de la ley y eso del Antiguo Testamento ya no sirve, dicen algunos. No, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Léalo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Usted conoce que una persona es cristiana cuando vive la palabra. Usted conoce cuando una persona va para el cielo porque vive la palabra. Usted ve a una persona y usted la escanea. Usted, después de que conozca esos 5 principios de vida eterna, usted la escanea. Y usted dice, no vive conforme a la palabra, no se ha arrepentido, no busca de Dios. Ese no va para el cielo. Y dice, el que dice que permanece en él, léalo, debe andar como él anduvo. Andamos como Jesús, pensamos como Jesús, hablamos como Jesús, vivimos como Jesús. Dice, si usted es salvo, si usted va para el cielo, si usted es hijo de Dios, usted debe ser como el hijo de Dios. Es una realidad, lo dice en muchas partes. Efesios 5:1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y Jesús era un perfecto imitador de Dios. El que guarda su palabra, me inquieta, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Dónde empieza todo? Con el amor. ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? A través de amor. ¿Y cómo se manifiesta Dios en tu vida? Porque tú amas a otros. Por eso le preguntaban a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Uno es ama a Dios sobre todas las cosas, y el otro es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú amas a mi prójimo como a mí mismo. Pero hay gente que solo se ama a sí mismo, pero no ama al prójimo. O hay gente que se ama a sí mismo y no ama a Dios. La palabra de Dios es perfecta y nos lleva al mismo camino. El amor de Dios se perfecciona en mí cuando yo vivo conforme a la palabra. Y eso a todos nos cuesta, estamos todos los días en esa lucha, porque el diablo no quiere que vivamos conforme a la palabra. Lea el siguiente, Juan 1:12, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra andante. Entonces, si Jesús está en mí, la palabra también debe ir en mí y yo debo manifestar a Jesús a través de la palabra. Jesús es el verbo y si el verbo está en mí, yo manifiesto a Dios. Colosenses 15:1, léalo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Perdón, eso es 1 Corintios. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, o si no,
creíste en vano. En pocas palabras, si se le predicó el evangelio de Jesús, si usted vivió conforme al evangelio, si usted la retiene, si usted la pone en práctica, usted es salvo. O si no, no. Eso es lo que dice ahí. Y es un mensaje a los hermanos. El mensaje que Pablo predicó fue Jesús. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que perseverar. Usted lo contratan en una empresa y tiene que llegar a las 7 de la mañana. Pero usted no llega a todos los días a las 7, ¿qué pasa? Lo vuelan, lo echan. Entonces, ¿usted qué dice? No, yo tengo que llegar temprano. Eso se llama perseverar. Yo tengo que llegar temprano, tengo que llegar temprano, tengo que llegar temprano, tengo que llegar temprano, porque si no llego temprano, me echan. No, pero la teología moderna dice, no, es que estamos en la gracia, entonces puedo llegar tarde al trabajo. Sí, eso es lo que dice la gente. Así de tergiversada está la doctrina de los hombres. No, tenemos que perseverar en su amor. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros vivimos con base a la palabra. Primero, Dios es amor. Dios es amor. Segundo, el pecado me separa de Dios. Tercero, Cristo es mi único y suficiente Salvador. Cuarto, yo tengo que cambiar por arrepentimiento. Y quinto, yo vivo conforme a la palabra porque vivo en Cristo Jesús. ¿Es que Cristo es la palabra? Y esas 5 se aplican para todo. ¿Qué es creer en Cristo? Es permanecer en Cristo. Léalo por favor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, léalo, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Léalo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí ve? Que el principio y el fin es lo mismo. ¿Cuál es el principio y el fin? El amor. El amor de Dios. El que es de Cristo vive en amor, y el que es de Cristo vive conforme a la palabra. Pero a veces decimos, esto sí me parece, esto no me parece, estoy de acuerdo con esto, esto no. Que cada creyente, que cada creyente pueda creer, dar testimonio de lo que dice. ¿Y qué dice la Escritura? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si no desecho la gracia, esa gracia no es que hagamos los mandamientos a un lado. No, la gracia o el regalo inmerecido es que Cristo pagó por mí. Él es el sacrificio, pero yo tengo que vivir conforme a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús vivió sus mandamientos. Jesús murió en la cruz. Jesús renunció a ser Dios. Yo renuncio a vivir conforme a mis deseos y pensamientos. Jesús, siendo hombre, renunció a su naturaleza por ser como el Hijo de Dios. Yo, como Hijo de Dios, renuncio a mi naturaleza para vivir conforme a la palabra, para mostrar que soy Hijo de Dios. Y yo, cuando estoy crucificado, yo no puedo decir tráigame en un tamal, tráigame en un arroz. Cuando usted está crucificado, usted está muerto. Y cuando usted está muerto, usted no puede decir nada, usted no puede pedir nada. Ese es el Evangelio de Jesús. A eso tenemos que volver. Siguiente, que cada creyente pueda creer y dar su testimonio de su vida en Cristo. Los 5 principios de vida eterna son una herramienta de discipulado que está en la palabra, ya lo vimos. Son una herramienta que Cristo estableció, que Cristo enseñó para el creyente, para que nosotros no olvidemos nuestra condición. Y segundo, es la estrategia establecida en la palabra para llevar almas a la vida eterna y para que sea una estrategia de evangelización. Entonces usted coge estos 5 principios de vida eterna y usted se los aprende. Y usted coge a cualquier persona en la calle y le dice, venga, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios lo demostró cuando entregó a Jesús por ti en la cruz. Pero ¿sabías que todos estamos lejos de Dios por nuestro pecado? Porque vivimos a nuestra manera, porque no lo buscamos, porque nos desviamos. Por eso Cristo se entregó como sacrificio. Él es ese sacrificio eterno y precioso, solamente en la salvación.
pero yo tengo que arrepentirme, yo tengo que cambiar. Y si no, por demás murió Cristo, en vano moriría Él, porque yo rechacé esa salvación tan grande. Y si estoy en Él y quiero volverme a Él, tengo que volverme a la palabra y buscar la palabra y vivir la palabra. Eso es vivir en su amor. ¿Cuánto me dejaré compartiendo esos 5 principios de vida eterna? 50 minutos. Esa es la herramienta para que le compartamos a muchos. Esta herramienta tú la puedes compartir en tus altares, en los altares familiares. Apréndaselas y enséñaselas a todos para que tú le lleves almas a Cristo. ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? ¿Cuántas almas les vas a llevar? Preséntate, preséntate, preséntate a Dios con almas. Que tú le dijiste, Señor, tú enseñaste algo, yo también lo enseñé. Tú viviste algo, yo también lo viví. Pero esos 5 principios de vida eterna son esos 5 principios de vida eterna para ti, para los tuyos y para la humanidad. Amén. ¿Aprendimos algo el día de hoy? Para los que nos ven por las redes, Dios los bendiga. Estamos muy al pendiente. Amén.